Karen Cordero, Marianela de la Hoz, Cristina Calo y Cristina Tamayo. Vale la pena mencionarles, pues, cuál es la ocupación de cada una de ellas, independientemente de que en breve se las estaremos presentando, pero bueno, Karen Cordero, historiadora de arte, teórica y crítica también de arte. Bueno, Marianela de la Hoz, que es una artista visual, Cristina Calo, fotógrafa, y tenemos a Cristina Tamayo, que es la coordinadora de la licenciatura de Comunicación Visual de la Universidad de la Comunicación. Y pues esta noche tenemos en Sumarte la plática La mirada y el confinamiento, reflexiones estéticas en torno al contexto actual. Y bueno, pues aquí estamos Adriana Martínez y Reina Aguiar, directoras editoriales de Antidogma, revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación. Y para platicarles un poquito sobre esta publicación, les presentamos aquí las portadas de las tres revistas que tenemos ya en circulación. Estamos recién cumpliendo un año de haber salido, por lo cual pues estamos de fiesta y estamos en gran celebración. Antidogma es una publicación de la Universidad de la Comunicación, es una publicación cuatrimestral. El primer número que tuvimos nosotras estuvo relacionado con el Festival Internacional de Collage, Paste-Up, en el cual la Universidad de la Comunicación tuvo una gran participación. Y aquí en esta portada, pues, se ve claramente la idea del collage. Y esta fue nuestra cobertura central de nuestro primer número. El segundo número se centra en el Abierto Mexicano de Diseño. Es una publicación que sacamos ya en el mes de octubre del año pasado. Y pues obviamente, como su nombre lo indica, la cobertura central está hablando de todo esto que significó el Festival de Diseño, del Abierto Mexicano de Diseño, cuyo tema era lo popular. Entonces ustedes encontrarán dentro de la publicación varios temas y entrevistas con directoras y directores de museos que también participaban en este festival, en el cual la Universidad de la Comunicación también tuvo una destacada participación. Y finalmente tenemos el tercer número de Antidogma, que sacamos apenas el mes de marzo, justamente previo a toda la eclosión de esta pandemia y de esta situación que nos ha violentado y que nos ha impactado durante estos 4 meses ya. Y en este número hicimos un examen de la perspectiva de género en el arte y en la cultura. Entonces, bueno, pues les invitamos también a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram. Estamos como antidogma.mx, y nuestra página de nuestro canal de YouTube, Revista Antidogma. Aquí encontrarán una gran cantidad de videos y de entrevistas que hemos ido recopilando a lo largo de estos 3 números. Y todas estas pláticas de esta iniciativa de Sumarte las iremos también incorporando ahí, por si quieren revisitar esta y ver también las otras, si es que no las han podido, si no nos han podido acompañar. Y para terminar brevemente, quisiera simplemente agradecer muchísimo a todas las personas que se han sumado a partir de que los museos, las galerías, los centros culturales, los teatros y demás lugares donde nosotras distribuíamos Antidogma cerraron. Y entonces, pues, estas instancias, estas personas que venden productos y que los entregan a domicilio, se han sumado con nosotras para poder llevar la revista a sus casas. Y entre ellos se cuentan Marín y Marín Mezcal, Verde Santa María, que es un huerto orgánico, Come, que es una distribuidora de productos alimenticios. Tenemos también a Black Yaca, que es otra distribuidora de productos artesanales, y quien se encarga de esta, Germán, es un exalumno de la Universidad de la Comunicación. Está también El Vicio, el Teatro Bar El Vicio, que las Reinas Chulas pues se han sumado, ahora están ellas también distribuyendo comida a domicilio y también hacen favor de llevar esta revista. Y pues por supuesto Ana Francis, que tiene una entrevista con nosotras en el tercer número, Ana Francis Moore, le agradecemos mucho. Y finalmente, pues hacer una mención muy especial a Editorial Porrúa, la librería Porrúa, que se ha sumado con nosotras y que en las entregas de los pedidos que tienen en línea están llevando también Antidogma a sus hogares. Entonces, pues muchísimas gracias a todas esas instancias, porque pues Antidogma sigue en circulación.
Sin más, le cedo la palabra a Adriana, por favor. Bien, pues buenas noches a todos, a todas, qué gusto verles por aquí. Yo estoy que se me hace agua la boca con esta charla. Realmente nuestras invitadas, pues creo, tienen algo muy interesante para nosotros preparado y sobre todo por la temática, porque es una temática que personalmente tanto a Reina como a mí nos atraviesa, nos toca, nos mueve. Y pues es esto, ¿no? ¿Cómo vemos la pandemia y cómo la vemos, pues, como personas que estamos inmersas en el sector del arte y que trabajamos como imágenes, ¿no? Entonces, este aspecto un poco de reflexiones desde lo estético. En ese sentido, nada más apuntalar desde el principio que claramente estamos partiendo de una zona, bueno, de privilegio. Esto en dos sentidos, claramente porque estamos haciendo reflexiones desde el encierro, es decir, desde un lujo que nos hemos podido dar, que pues no todo el mundo tiene eso, ¿no?, al alcance. Y por otro lado, pues sí, también desde una lógica un tanto capacitista, en tanto estamos pues presuponiendo la visión, ¿no?, la visión como algo presente en nosotros. Pero bueno, con esto dicho, todo parte porque en un momento dado estábamos preguntándonos sobre cómo han habido de pronto cambios paradigmáticos a partir de nociones de la visualidad, ¿no? Entonces, claramente, a lo largo de un recorrido histórico, pues hemos visto cambios epocales, pero pensábamos mucho en esta noción de, bueno, del invento del micro y el macroscopio, ¿no? Lo que en ese momento histórico cercano al Renacimiento supuso, que nos abre a, pues, ver, constatar eso, que estamos verdaderamente conformados de mini partículas y llegar a estos microcosmos, y por otro lado, lo contrario, ¿no?, el abrirnos a percibir el universo, y claramente esto nos ponía en nuestra justa medida, sabernos, pues sí, enormes en una lógica micro, pero mínimos en una lógica macro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queríamos destacar aquí eran, pues, básicamente dos vertientes. Una, esta que ya les adelantaba yo, que son los cambios epocales, cambios de paradigma, cambios de época, que consideramos claramente este es uno de estos momentos, de ahí que esté todo tan revuelto, convulso. Y por otro lado, nos deteníamos un poco en las reflexiones que adelantaba ya desde los años 70 John Berger, ¿no?, con su trabajo de modos de ver, que claramente apunta pues a una lógica donde abre su acercamiento al arte a lógicas mucho más democráticas, críticas, etcétera, adelantándose a ya hoy conocido sector de la cultura visual, ¿no? Entonces, permitiéndose esos acercamientos críticos y claramente subjetivos, ¿no?, y contextuales, etcétera. En ese sentido, lo que traíamos un poco aquí a la mesa era que claramente nuestras visiones están siempre atravesadas por filtros, ¿no? Filtros personales, de contexto, pero también de bagajes históricos, etcétera, pero que claramente este momento concreto conlleva un filtro que podríamos generalizar y concebir como un filtro de incertidumbre, un filtro que nos ha llevado a ver todo a través de una lupa un tanto catastrofista y que de pronto pues haya habido también un volver a traer un montón de imágenes del pasado que apuntan a lógicas apocalípticas, ¿no? Y en ese sentido, yo ahora como nunca he visto llover imágenes de Bruegel, del Bosco, ¿no?, con estos que claramente también obedecen eso, a lógicas, a momentos en los que los paradigmas estaban pues en crisis, ¿no? Y era el fin de una época y el comienzo del otro. En ese sentido, pues, destacar que también el que estemos en el confinamiento, pues, ¿qué implica, no? Está como rota o trunca nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo y está ahora necesariamente mediada por toda una serie de ventanas literales, pero también las ventanas, pues, de la computadora, claramente, que ahora parecieran llevarnos a muchísimos lados, pero todo a partir de una bidimensionalidad y de una virtualidad que en una lógica de la ausencia-presencia, pues de pronto deja fuera un montón de cosas, como puede ser el tacto o el olor, y nos preguntábamos, híjole, todas estas vivencias que estamos teniendo desde el encierro, en el que estamos teniendo este tipo de sesiones y conviviendo y dialogando, ¿cómo van a ser nuestros recuerdos de ello? ¿Qué imágenes vamos a tener? Vamos a tener siempre la imagen de la retícula, de la cuadrícula,
por muy democratizante que sea y por muy maravillosa que sea también esta posibilidad de conectarnos a gente de muchas partes, pero ¿qué implicaciones va a tener eso, digamos, a futuro? ¿Cómo lo vamos a concebir, ¿no? A los ojos de esta así llamada nueva normalidad. Por otro lado, pues también apuntar a lo que uno consume a diario, que es una catarata de imágenes a través de todas las pantallas y dispositivos de los que tenemos en mano, y sobre todo estas que están enfocadas a la imagen, como puede ser Instagram, como ahora, ¿no? De pronto antes era recorrer las historias y ver que la gente estaba en afuera, de viaje, adentro, en el restaurante, y ahora pues realmente es todo concentrado hacia ese espacio interior, el hogar, ¿no? Ese espacio tradicionalmente femenino. Y que también pues ha destacado eso, en la valía justamente de estos espacios y lo que en ellos sucede, ¿no? Y además también a permitirnos hacer más tiempo que espacio, y al tener más tiempo justamente nos permitimos hacer más observadores, y yo creo que eso también pasa al momento de que pensamos la visualidad. Y bueno, básicamente sería eso, ¿no? El cómo esto todo está alterando, incluso hasta las nociones del amor, porque es algo que hemos compartido Reina y yo, de cómo de pronto ahora hay seres queridos que exigen de nosotros pruebas de amor en medida de presencia, pero de presencia física, ¿no? Cuando para otros muchos es como, no, porque te quiero, es que no voy a verte, ¿no? Entonces también está mediado por la imagen, porque la imagen para muchos no es suficiente, es te quiero ver, pero te quiero ver con esta lógica de quiero que estés aquí, etcétera. Y por último, también el punto que a nosotras nos cuestiona mucho y nos mueve mucho, que es qué tanto estamos conscientes de la pandemia, porque la pandemia en sí, pues al ser invisible, es este virus imperceptible, y que, bueno, lo oímos, lo comemos, lo bebemos, lo tenemos más que puesto, pero la muerte, la vivencia de la muerte no está tan presente como quizá en otras épocas lo estuvo en la peste bubónica, ¿no? Que digamos los cuerpos aparecían ahí. Entonces, también estar confinado es verlo todo desde pues un lugar de mucha comodidad, que si bien nos distancia, de que si bien nos protege, nos distancia, ¿no? Y también toda esta lógica que se está manejando ahora a partir de la famosa Susana distancia, pues también la lógica de la visualidad tiene una implicación, ¿no? El guardar cierto espacio, entonces, no sé, todo eso queríamos traer un poco como marco para iniciar esta nuestra charla, y con ello, pues, lo que queremos ya, sin más, es presentar a... Sí, nada más quería yo comentarles un poco para que supieran las personas que entraron después cómo es la dinámica. Ahora les vamos a presentar, después de esta introducción, les vamos a ir presentando una a una a nuestras ponentes, y al finalizar vamos a tener oportunidad de preguntarles o intercambiar directamente comentarios con ellas, o si gustan hacer preguntas a través del chat, porque de pronto hay gente que no quiere abrir micro o abrir su video, pero bueno, con la confianza total nos pueden pedir el micrófono al final de las exposiciones. Entonces, bueno, para dar comienzo, vamos a presentarles a la primera invitada de la noche, a la querida Karen Cordero. Ella es historiadora del arte, curadora y escritora. Nacida en Estados Unidos y vive y trabaja en México desde 1982, que de hecho estás cumpliendo 38 años, si no me equivoco, Karen. Ha sido profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular. En México es esto: la historiografía y crítica de arte, el cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano, y políticas museísticas y curatoriales. Entre sus publicaciones recientes destacan Anita Brenner, Luz de la Modernidad, curada un proyecto junto con Pablo Ortiz Monasterio, Between the Intimate and the Social Body, Affect, Trauma and Resistance, en María Elvira Escayón, El estado de las cosas, Bogotá,
A Situated Place, Lola Álvarez Bravo, en Lola Álvarez Bravo Picture en México, New Haven y Londres. Cuerpo, género, afecto, alusiones y enunciaciones de lo irrepresentado en la escritura de la historia del arte, en Diego Salcedo Fidalgo, editorial, Horizontes Culturales de la Historia del Arte. También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación, y entre sus curadurías recientes destacan Anita Brenner, que ya les mencioné, que se presentó en el MUNAR, We Draw the Line, Works on War, Memory and Affection, Mónica Mayer and Víctor Lerma, que se presentó en Londres en la Charlton Gallery. Y por último, Jusqu'à la fin des temps, de Carmen Mariscal y Mercedes Gertz en el Instituto Cultural de México en París. Actualmente, Karen trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Sin más, Karen, te damos la palabra. Gracias. Listo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Perfecto. Pues buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta charla, este conversatorio con tan interesantes colegas. Y bueno, pues voy a platicar un poco justamente en... Ay, ¿cómo adelanto esto? Ya. Justamente voy a platicar un poco a partir de las preguntas que nos han planteado. Y bueno, titulé mi presentación un poco retomando el tema de la mirada y el confinamiento, visualidades y corporalidades desde el confinamiento, ¿no? Realmente esto va a ser una reflexión un poco personal, podríamos decir, no tanto académico, sino un poco a partir de lo que me provocó este reto de pensar estas preguntas, cómo se ve la realidad desde el encierro, qué tanto muestran o ocultan las imágenes circulantes y qué reflexiones surgen desde la visualidad, que son las preguntas que planteó el equipo de Antidogma. Y bueno, al pensar eso, bueno, uno podría pensar, claro, en las imágenes más recurrentes que nos pasan todos los días, las imágenes de los medios, tanto la cara oficial de los informes diarios, ¿no? que representan la perspectiva del gobierno, las imágenes de los medios que muestran las muertes, los escenarios en los hospitales, ¿no? Pero también al pensar en este reto, en estas preguntas, me acordé de un artículo que escribí en 2009, justo cuando fue la pandemia del H1N1, para la revista Curare, donde abordé también como un poco la cultura popular y cómo reflejó esa epidemia, ¿no? Y justamente abordé un poco imágenes como estas que han surgido ahorita en este contexto, ¿no? Imágenes desde lo que plantean las perspectivas desde el humor, un poco también desde la caricatura, como esta caricatura que salió después del temblor que ocurrió en plena pandemia, ¿no? U otros dibujos o representaciones en ese sentido, un poco más duros, podríamos decir, un poco más complejos, que muestran el lado más doloroso de la realidad que estamos padeciendo, ¿no? A nivel social, ¿no? Sin embargo, bueno, pensé que realmente esa no era la perspectiva que quería tomar ahorita. Tal vez porque, no sé si es por mi perspectiva particular, pero sentí que esos aspectos no han sido tal vez tan nutridos ahorita que otros aspectos en la pandemia actual. Y pensé que ahorita realmente mi experiencia
desde mi cuerpo ha sido un poco diferente, ¿no? De un lado, en 2009 apenas estaba yo incursionando en las plataformas digitales, principalmente en ese momento para poder seguir dando clases, ¿no? Empecé, creo que fue cuando primero me inscribí a Facebook, apenas empecé a explorar las redes sociales. Pero ahora siento que yo, por lo menos en lo personal, y creo que la sociedad en general, estamos mucho más inmersos en las plataformas digitales para dar clases. Y ahora, eh, también, a diferencia de 2009, tal vez mi situación personal es distinta en estos 11 años que han transcurrido. Ahora estoy viviendo sola, ya no estoy casada, mis hijos ya crecieron. Entonces, la pantalla y de alguna manera el teléfono se han convertido en mis modos de contacto con el mundo, ¿no? Además, creo que la agresividad particular, no solo nacional, sino global de este virus, creo que ha provocado una reacción social algo distinta, tal vez más extrema. Todo esto, claro, con mis percepciones desde el lugar donde estoy situada, donde he estado situada durante estos meses, ¿no? Y a raíz de esta situación siento que mi relación particular con las imágenes en este periodo ha sido, ante todo, a partir de la pantalla, ¿no? Hoy es la imagen que estamos viendo. De hecho, como para darles una idea, empecé el día con un examen de doctorado de una querida amiga y colega. Después tuve una clase de yoga y un laboratorio de sueños en el que participo con colegas de diferentes partes del mundo. Después escuché una plática de una colega en Facebook Live y justo unas horas antes de esta charla estuve participando en un círculo de tejido que tengo con unas amigas en California por Zoom, ¿no? Entonces, un poco pensando que muchas de las imágenes que me han estado entrando y las experiencias incluso corpóreas que he estado teniendo a través de este periodo han sido a través de la pantalla, decidí hacer como una pequeña curaduría, también desde mi de formación profesional, de imágenes que me han llegado por internet en este periodo, sobre todo por Facebook, muchos de colegas artistas y académicos que reflejan lo que yo siento que es el impacto de la pandemia sobre la visualidad y por extensión sobre la percepción de la corporeidad. Creo que organicé un poco esta reflexión ya después de estar bajando y bajando como algunas de las imágenes que me han llegado, a partir de una reflexión sobre la nueva relación o agudizada relación con el sentido del afuera y el adentro, algo que ya acaba de mencionar Adriana, ¿no? Entonces, organicé estas imágenes a partir del trabajo de ciertas personas, que de alguna manera son personas cercanas en casi todos los casos, ¿no? Y bueno, voy a empezar con las imágenes de un querido exalumno y colega, fotógrafo, artista conceptual, Jorge Arriola Barraza, que ha estado precisamente, él es originario de Ciudad Juárez, pero durante este periodo ha estado en la Ciudad de México y llegó pues para tomar fotos de unas funciones de ópera, pero bueno, esas funciones se cancelaron y se quedó trabajando un poco en el fotoperiodismo, pero también desde una perspectiva más artística, ha estado recopilando justamente la faz, podríamos decir, en la calle de la pandemia, ¿no? Entonces, siento que las imágenes que él ha creado de alguna manera hablan justamente de esta transformación en el afuera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los cambios en la señalización que nos expulsa de alguna manera de los espacios públicos, ¿no? Los recordatorios a través de estas resonantes anuncios que se encuentran en todas partes de la ciudad, en los parabuses, en el metro,
en todos lados a través de los medios oficiales, ¿no? Combinándonos a quedarnos en casa, ¿no? O preguntando, ¿no? Como el anuncio que está ahí en blanco y negro, a este anuncio le importa más tu salud que a ti, un poco introduciendo como una especie de eh, humor negro en este asunto, ¿no? Y también hay otros señalamientos ya de la llamada nueva normalidad, ¿no? Esto es de la apertura o incluso la nueva forma de poner los menús en los restaurantes, ¿no? Pero también encuentro en estas imágenes que ha recopilado Jorge, o que ha creado Jorge, ¿no? Una especie de estética del vacío, ¿no? Este registro que creo que se ha dado en muchas otras partes del mundo también en este momento. Un registro, por ejemplo, justamente de los teatros de vacíos, ¿no? O de los espacios públicos, en este caso el Zócalo, ¿no? Extrañamente sin personas, ¿no? Lugares que siempre están concurridos, como el Museo Frida Kahlo, de repente sin filas, sin nadie adentro ni afuera, ¿no? Y en el centro histórico, esta poética de alguna manera también de las figuras únicas o una pareja sola, ¿no? En vez de todo este bullicio que normalmente caracteriza esos espacios públicos, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que estas imágenes reflejan o evocan pues esta distinta corporeidad que se está experimentando, ¿no? Y en algunas de las imágenes que registra Jorge también específicamente en espacios de tránsito, ¿no? El metro, el aeropuerto, la calle, en este caso es como una especie de protesta de sexoservidoras que documentó, ¿no? Encontramos también este sentido un poco de los espacios como silenciosamente agresivos, ¿no? Que también mencionó un poco Adriana, ¿no? Como que esos espacios que antes, pues de alguna manera nos daba ilusión o pues era parte de nuestra cotidianidad, movernos en ellos, ahora pues se convierten en espacios de peligro, ¿no? Como señala este anuncio en el aeropuerto, ¿no? Está usted en una zona de alto contagio, ¿no? Los espacios de movimiento, el transporte público, el cruce de las calles, todo de alguna manera se convierte en un lugar donde nos podría abordar de alguna manera este enemigo invisible, ¿no? Entonces, salir a la calle, como de hecho estábamos comentando un poco antes de que iniciara esta conferencia, se convierte en algo que causa un estrés inusitado, ¿no? Y creo que estas imágenes de alguna manera reflejan esta nueva experiencia, pero claro, lo que reflejan también tiene que ver con las imágenes, pero también tiene que ver con la manera en que los vemos y los experimentamos desde esta situación actual, ¿no? De alguna manera, estas imágenes que ha captado Jorge muestran en este mismo sentido cómo de alguna manera la cercanía de otras personas se convierte en algo que tiene un nuevo significado, ¿no? Esta idea del distanciamiento o lo preocupante que es el no tener una distancia suficiente, ¿no? Si alguien se acerca demasiado, de repente uno siente que no siente ese calor o ese afecto, sino una especie de peligro latente, ¿no? Entonces creo que capta un poco esta idea de, bueno, porque ya están saliendo más personas a la calle, pues de repente ese peligro se convierte en un peligro de lo que implican los otros cuerpos para uno, ¿no? Y finalmente, en este trabajo que ha estado haciendo Jorge, también hay un aspecto más poético, ¿no? En este caso un poquito lúdico también, de cómo eso cambia nuestra relación con el interior, ¿no? Tiene otras imágenes que ha estado realizando en blanco y negro, que justo registra en el hogar los objetos, la luz en la mañana, un poco comenta registrando la esperanza
de alguna manera cuando sale a la calle a hacer su trabajo fotográfico, lo que implica la esperanza de llegar bien otra vez al hogar, ¿no? Esto me sirve de alguna manera para pasar a la segunda parte que tiene que ver, y no sé cómo voy de tiempo, creo que me faltan como 5 minutos, ¿no? A la segunda parte que tiene que ver con el interior, digamos, adentro, ¿no? Cómo experimentamos el adentro y algunos trabajos que hablan de esta experiencia, de qué ha implicado estar adentro en este periodo, ¿no? Y bueno, un trabajo muy interesante en este sentido, creo que es el que ha estado haciendo Lorena Wölfler, invitando a través de un proyecto en internet que se llama Historias Propias desde Casa, a visibilizar y nombrar realidades durante estos momentos de encierro que obligan a muchos a convivir con sus agresores por largos periodos de tiempo, sobre todo está hablando de niñas, jóvenes, mujeres, durante este periodo de contingencia, ¿no? Para quienes el hogar no se convierte en este lugar seguro, ¿no? Donde uno se aleja de la pandemia, sino también puede convertirse en un espacio de asedio, ¿no? Entonces, a través de esta convocatoria, Lorena Wölfler ha recopilado una serie de imágenes de diferentes personas que han enviado justamente sobre lo que han estado viviendo en este periodo, ¿no? La experiencia de tener que trabajar, ser madre, hacer las actividades cotidianas en este periodo, ¿no? Una nueva relación de alguna manera con estos espacios que los observa uno con otro cuidado, con otro detalle, ¿no? Yo también he experimentado mucho eso en mi propio espacio, ¿no? Como que uno encuentra que está en una familiaridad inusitada con todos los detalles del espacio cotidiano, ¿no? De repente el espacio se convierte de alguna manera en un lugar de circulación cotidiana constante, ¿no? Y bueno, creo que son muchas las imágenes que ha recopilado Lorena, que pues pueden consultar en la página de internet del proyecto, que creo que hablan justamente de esta agudización, podríamos decir, de la llamada triple jornada femenina, ¿no? Y su impacto en la manera de percibir el espacio cotidiano, ¿no? Y el tiempo y de alguna manera las relaciones humanas en ese sentido, ¿no? A través de algunos otros mensajes en internet de algunas colegas y hombres y mujeres, también pues nada más quisiera hablar un poco más de este sentido de lo adentro. Una colega filósofa, Miriam Herrade, que ahora está en Chile, también pues tiene una reflexión reciente donde habla de cómo ha sido esta experiencia de estar balanceando el trabajo, el cuidado de su niño de 3 años, tratando de crear como actividades, pues ahora sí, como más nutritivas, podríamos decir, para él en esta situación difícil, ¿no? O la artista Mónica Mayer, que ha estado trabajando, produciendo muchos dibujos en el periodo, pero de repente el otro día sale que también ha transferido su creatividad a la cocina, ¿no? Creando este autorretrato como pelirroja en un plato, ¿no? O incluso vinculando espacio de internet con un proyecto que ella tiene sobre la vejez, hablando de como una especie de empatía con un trapo que está mostrando de alguna manera esa vivencia, ¿no? Esta vivencia dentro del hogar, ¿no? Y finalmente, pues otro colega, Jaime Soler Frost, que ha mostrado en una serie de imágenes muy interesantes que ha subido en internet. Él es editor, trabaja en la UNAM y también artista plástico, ¿no? Todo un mundo de alguna manera alterno de fantasía que ha estado creando con su hijo en este periodo, ¿no? Que de alguna manera simula el mundo exterior
a través de juguetes, ¿no? Y va como contando los diferentes episodios de la familia Parker que habita este mundo alterno creado en complicidad con su hijo durante este periodo, ¿no? Y finalmente, para cerrar, quería mostrar unas imágenes que para mí hablan de nuevos deseos, ¿no? De alguna manera, nuevos deseos provocados justamente por el aislamiento, ¿no? Estas son unas imágenes que subió hace un par de días la cineasta Guadalupe Sánchez Sosa, ¿no? De ella con su nieta, ¿no? Que creo que expresan de forma muy evocativa, ¿no? De alguna manera, cómo esta relación, ese distanciamiento de los cuerpos provoca nuevos tipos de acercamiento que de alguna manera encapsulan estos deseos frustrados y las formas alternas que encontramos de resolverlas, ¿no? Y para cerrar esta imagen de la artista performancera de Monterrey, Melissa García Aguirre, también una querida amiga, que me parece que también expresa otro aspecto que ya no desarrollé dentro de esta mini curaduría, que ha surgido en este periodo, pero es esta diferente relación con la naturaleza, ¿no? De alguna manera, una relación como de añoranza, ¿no? Y de alguna manera este deseo también en relación con la naturaleza, con la tierra, con el espacio, que no urbana, ¿no? Que nos rodea, que ella expresa a través de esta imagen performático muy potente, ¿no? Entonces, hasta ahí mi pequeña reflexión visual sobre este tema, y que espero que haya provocado algunas resonancias en ustedes, ¿no? Y bueno, al ratito podemos platicar más al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Sin duda, sí, ya fue un muy buen abrir de boca. Y vamos a seguir con nuestra segunda invitada de la noche. Ella es Marianela de la Hoz. Ella nació en Ciudad de México y reside desde 2001 en San Diego, California. Su obra plástica ha sido exhibida y es parte de colecciones públicas y privadas en diferentes museos y galerías en México, Estados Unidos, Canadá, Japón, los Emiratos Árabes, Suiza y Alemania. Ha recibido premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Sus pequeñas pinturas al temple de huevo se pueden describir como fotografías de la realidad convertidas en escenas fantásticas, llenas de humor negro y ácido misterio. Marianela, muchísimas gracias y sin más te cedemos la palabra y tú nos vas diciendo para poner tu presentación. Yo te digo, pues mil gracias por esta invitación. Buenas noches a todos. Estoy feliz de participar en esta mesa acompañada de mujeres tan brillantes, la verdad. Les platico que a mí me llegó el encierro en el momento en que terminaba la última obra de una serie de 21 pinturas para una exposición que se hubiera inaugurado el mes pasado en el Timken Museum of Art, aquí en San Diego. El título de la exhibición es Destejidas y habla de 21 mujeres olvidadas, maltratadas o calumniadas por la historia. La primera pintura muestra a Penélope destejiendo conceptos, ideas y sentimientos para volver a tejer su historia desde otro lugar. El coronavirus me asaltó sin previo aviso, destejiendo mis planes, mis referentes. Me dejó incrédula y muda. Yo soy una artista visual. Las imágenes son el abecedario de mi lengua materna. Las palabras escritas también son para mí imágenes tipográficas. Así que para la plática de hoy decidí escribir algunas reflexiones para evitar que se me olviden cosas que quisiera comunicar. Ese es otro de los estragos que dejan en mí el miedo al corona, el pavor a hablar en público y la edad. Entonces, empecemos. Lo primero que quisiera compartir es el fragmento de un email que le envié al principio de la reclusión a una entrañable amiga que vive en México
y en él le cuento cómo está la situación en casa. Le digo, en mi vida pareciera que nada ha cambiado. Me levanto a la hora de siempre, las 5:30 y sereno. Limpio, barro, pinto o trato de pintar, cocino, vuelvo al pincel, leo, duermo. Lo mismo cada día en la cotidianidad, sin importar si es lunes o domingo. Tú bien sabes lo mucho que me gusta estar encerrada en casa pintando y lo poco sociable que soy. Ah, pero hay algo diferente. Un aire de miedo, de incertidumbre y de ansiedad que se mete por la ventana y una realidad con toques surrealistas que se permea por las paredes. Yo en la casa, sin mis hijos y nietos, mi marido fuera trabajando. Son mis gatos los que me hacen compañía. Ellos son mis escuchas, confesores, terapeutas, curadores. Pobrecitos, ojalá y sobrevivan mis crisis. Fin del fragmento. Cuando empezó el confinamiento, las imágenes que me llegaban por email, WhatsApp, Facebook, Instagram, eran poéticos mensajes de optimismo y de aliento, acompañados de lindos paisajes, flores, animalitos, niños, gente reunida, besándose y abrazándose. Después empezaron los videos con consejos y consejas, hablando de cómo prevenir y cómo curar ese virus cuya imagen vemos repetidamente todos los días. Esta esfera rodeada de protuberancias que la coronan. Llegaron muchas invitaciones de mis colegas para convocarme a subir imágenes de obra, intercambiar frases y poemas. Pude ver y disfrutar obras que ya conocía, todas de ayer, como invocando el confort y normalidad del muy reciente pasado. Se multiplicaron las ofertas en línea para oír, ver y presenciar, conferencias, clases, conciertos, ballets, ópera, teatro, visitas virtuales a museos y galería. Arte por todos lados. La gente recreó en un divertido ejercicio usando lo que tenían a mano, pinturas de los grandes maestros. Los cubrebocas se volvieron para muchos artistas soporte creativo para pintar, bordar, imprimir. Con incredulidad empezamos a ver que los deseos optimistas y la realidad no cuadraban y se politizaron con insistencia los mensajes visuales con el tema de la pandemia. Memes, críticas, caricaturas, frases, casi todos dirigidos a políticos y mandatarios, epidemiólogos y comunicadores, pues la solución a lo que sucedía no llegaba. Y hoy la seguimos esperando como si hubiera una receta mágica o se arreglaran las cosas por decreto presidencial. Los mensajes se volvieron tan contradictorios que contribuyeron a dividir y confundir a la gente, como por ejemplo en la lucha libre entre la máscara y la no máscara. Aquí en Estados Unidos, el discurso visual cambió por completo cuando se dispararon las protestas en todo el país después del asesinato de George Floyd perpetrado por la policía en Minneapolis. Las representaciones de Floyd y la causa de Black Lives Matter llenaron carteles, mantas, murales, fotografías, camisetas, etc. Por un momento se olvidaron las imágenes de la pandemia provocada por el coronavirus. Otra pandemia fue la que salió a relucir, la inmensa desigualdad, la injusticia, el clasismo, el racismo, la pobreza y la ignorancia, el odio y el enojo, y al mismo tiempo el espíritu de lucha por algo mejor. En estos últimos días hemos regresado a hablar con imágenes sobre el COVID y sobre la próxima elección presidencial. En mi caso en específico, al principio del aislamiento me quedé congelada. Para mí pintar es la manera que tengo de entender el mundo que me rodea y mi propio mundo. De pronto mi sistema de traducción simultánea dejó de funcionar y me vi ante una realidad desconocida e ininteligible. Mi trabajo trata de dejar de lado las censuras internas. Se me quita la timidez y el miedo. Mi obra es oscura y está llena de humor negro, de sarcasmo. Pero en estos días, ¿cómo poder representar entonces algo desconocido, misterioso e invisible, algo tan amenazante y doloroso? Me invadió un sentimiento de pudor y no pude invocar en imágenes a la muerte, misma que se asomaba todos los días por la puerta.
No lo hice tal vez por no herir a los que habían perdido algún ser querido. Y cosa rarísima en mí, con esta certeza insistente y eminente de la propia mortalidad. Muchos de mis colegas empezaron a organizar grupos de apoyo, otros a coser cubrebocas. Yo no sé coser y lo único que se me ocurría es donar un poquito aquí, un poquito allá. Me empecé a cuestionar muy seriamente mirándome al espejo para qué sirve lo que hago. Sobre todo en estos momentos, ¿qué aporto? ¿Me puedes poner la primera foto, la de Mateo y Nico, por favor? Ahí está. Lo primero que pude dibujar y como medio de sobrevivencia anímica fue una imagen llena de ternura, cuando en mi obra rara vez incluyo estas dulzuras. Dibujé a mis nietos que viven tan lejos con punta de plata sobre madera. Cada trazo me sirvió para acariciar su imagen con nostalgia, preguntándome si los volvería a abrazar y besar. Ante tanta oscuridad, un poco de luz fue necesaria. Por fin, mi yo me convenció a regresar honestamente y con convencimiento a lo que soy, a mi esencia, a lo único que sé hacer. Empecé una vez más a tratar de encontrar caminos, imágenes, símbolos, metáforas, referencias para mostrar, señalar, traducir, documentar lo que la pandemia está provocando en el sentir de los seres humanos, yo incluida. No entiendo ni sé nada sobre el virus, pero sí puedo observar lo que está provocando en la gente y su comportamiento ante el fenómeno. La técnica que utilizo para pintar es el temple de huevo sobre madera. Es un proceso tardado y minucioso. En estos 4 meses de encierro llevo 4 obras terminadas, mismas que les voy a mostrar. Les pido que las observen y después, si se animan, me compartan sus pensamientos y sus sentimientos. La que sigue, Adria, por favor. 2020, Global Coup d'État. Esta es la primera representación que hago del coronavirus, un golpe de estado que atacó a todo el mundo. Me asombré de cómo, sin mucho buscar en mi archivo mental, apareció la imagen del COVID-19 disfrazada de esqueleto coronado, a la manera de las monjas coronadas, aquellas que pertenecían a la Orden de las Carmelitas Descalzas y eran adornadas en 2 ocasiones. La primera, al tomar los votos renunciando al mundo exterior para ingresar al encierro conventual, y la segunda, al morir. A la naturaleza no se le puede encerrar. Hoy, agradecida, sigue ejerciendo sus leyes. La que sigue, la presencia ausente de siempre. La soledad y abandono de los viejos en este país no es cosa nueva, pero la pandemia ha traído una ola de muertes de personas mayores sin nadie a su lado para despedirlos. La imagen virtual en una pantalla jamás podrá sustituir a la mirada acariciadora de unos ojos presentes. La que sigue. Castigo divino, afirma mi tía. En esta pandemia, algunos buscan el consuelo que da la fe, piden perdón por sus pecados a las divinidades conocidas o por conocer. Y la última se llama Online Mourning. Es presenciar y ser partícipe de un funeral en Zoom, un concepto inimaginable, sin embargo muy real en estos momentos. En mi cuaderno de apuntes ya tengo bocetados varios cuadros con estos tan difíciles temas. Hay mucha tela de dónde pintar, mucho que hacer y deshacer. Seguiré la lección de Penélope, la que con su enorme paciencia y su muy probada experiencia destejió lo tejido y se preparó para volver a tejer con lo que viniera y la realidad permitiera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marianela. De verdad que conmueve mucho lo que dices y estas imágenes me parecen sensacionales. Ojalá que haya más adelante oportunidad de comentarlas. También te pediríamos, y al resto de las participantes también, si pueden poner en el chat sus correos electrónicos, sus redes, para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes, por favor. Y bueno, pues ahora voy a seguir con nuestra siguiente participante. Ella es la fotógrafa Cristina Calo, a quien queremos también agradecer la fotografía del cartel de la plática de hoy, que nos hizo favor de prestarnos para poder realizar el cartelito de la promoción de esta charla. Y bien, les voy a platicar sobre Cristina Calo. A lo largo de su trayectoria ha abordado distintos aspectos dentro de la fotografía de autor y la fotografía documental. En los inicios de su carrera como fotógrafa, realizó una extensa documentación fotográfica sobre la discapacidad infantil en distintas instituciones. Dentro de su fotografía documental destacan sus imágenes sobre el Centro de Capacitación Musical Miche en Oaxaca, realizadas en 2006, así como el proyecto titulado Tiempo de Danzón, para el cual documentó fotográficamente a las comunidades de danzoneras en distintos estados del país a lo largo de 8 años. Gracias a este proyecto fue acreedora al Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón, Rosa Dala, en Artes Visuales, otorgado por el gobierno de Veracruz en el 2011. Debido a su trayectoria artística, le fue otorgada en 2006 la beca de residencia de la Fundación Bartels de Basilea, Suiza. Gracias a la beca de dicha fundación, su trabajo autoral se desarrolló y se exhibió tanto en México como en Europa a lo largo de 4 años. En la última década, la fotógrafa ha centrado su interés en la geometría, los conceptos de viaje y desplazamiento geográfico en exhibiciones tales como Laboratorio de Ficciones, La mirada del viajero, Marco Polo es metáfora, así como la arquitectura y su diálogo con la luz en muestras como Revelaciones del Palacio de Bellas Artes y Lo Concreto. Otro tema relevante en las exposiciones recientes de esta fotógrafa son los espacios culturales mexicanos y sus acervos. Mediante el diálogo visual entre espectadores y los objetos contenidos en museos tales como el Museo Nacional de San Carlos o el Museo de la Filatelia de Oaxaca, el Museo Anahuacalli, entre otros, la fotógrafa invita a participar activamente a los visitantes a dichos recintos, fotografiando sus miradas, las cuales son reinterpretadas posteriormente para la creación de imágenes híbridas al fundirse con objetos de los acervos fotografiados. A lo largo de su trayectoria dentro de la cultura mexicana, Cristina fue fundadora y directora de la Galería Alternativa entre 1983 y 85, y posteriormente, en sociedad con Juan Coronel Rivera, de la Fotogalería Calo Coronel entre 1986 y 1991 en la Ciudad de México. Como curadora independiente en el área de fotografía, ha trabajado para importantes museos internacionales como el Martin Gropius-Bau en Berlín, el Kunstforum en Viena, el Palazzo Ducale en Génova y el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, entre otros. Ha impartido conferencias sobre fotografía en universidades alrededor del mundo. En México ha formado parte del jurado y ha sido tutora del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros importantes certámenes nacionales e internacionales. Pues sin más, Cristina, te dejamos la palabra. Cris, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Adriana, Reina, por invitarme a este momento de diálogo y hablar sobre la mirada y en un momento histórico particular, muy, muy particular para la mirada. A mí me gustaría empezar con unas imágenes de un proyecto que mencionabas en la semblanza, que fue un proyecto que hice originalmente para el Museo Nacional de San Carlos y posteriormente se hizo para el Museo Anahuacalli. Más adelante otros museos también me pidieron que replicara este mismo proyecto. Entonces, bueno, fue creciendo y la imagen de su cartel, ¿no?, que es parte de esta colección de miradas o esta colección de ojos que he ido haciendo a lo largo del tiempo, que siempre digo que yo soy... que los ojos para mí son como aquellos que coleccionan mariposas, ¿no? Así, cada uno tiene una identidad, tiene una personalidad, y la mirada es algo que a mí me interesa mucho, no solamente desde mi mirada
como fotógrafa, sino también la mirada del otro, ¿no? Ver y ser visto. Entonces, quiero compartirles, a ver, aquí aquí está, la pantalla, ¿no? Con este proyecto que se llamó Apropiaciones, y ahora les voy a explicar por qué me interesaba compartirlo, ¿no? Además de que ustedes vieron algunas de esas imágenes, sino también por el hecho de que esto me va a llevar al final de mis reflexiones. Entonces, este proyecto que se realizó en el Museo Anahuacalli en 2016, como comentaba Reina en su introducción, lo que hice fue fotografiar a la gente, pedirle a la gente que posara para la cámara, ¿no? Era mucha gente que llegaba a visitar este maravilloso espacio y la colección de piezas que junto a Diego Rivera y que se resguarda en este museo. Entonces yo le pedía a la gente que por favor posara, prácticamente nadie se negó, o sea, yo creo que una persona tal vez. Y bueno, en esta primera imagen estoy tomando estas fotografías, fueron muchas las personas que me dejaron fotografiar su mirada. Esto a mí me interesa porque cada mirada es diferente, o sea, los ojos, que es una fracción tan pequeña de la cara, pues tiene una expresión y aunque en la mesa de trabajo que estaba con mis asistentes, pues de repente era, pásame la mirada del señor que está de malas o la chica que está de buenas, ¿no? O sea, esa era como la adjudicación que le dábamos a cada una de estas imágenes. Posteriormente fotografié también las piezas que están en el acervo del museo, obviamente no todas porque son muchísimas, pero hice una selección de estas piezas. Ahora, con estas conjunto de imágenes, tanto de las miradas como de las piezas, empecé a trabajar algunas imágenes híbridas, otras que son trípticos y dípticos que tienen un diálogo entre sí. Y bueno, resultó en un proyecto que se fue extendiendo y que después llegó a la arquitectura prehispánica, en fin, bueno, fue algo que me llevó a otros proyectos. Ahora, ¿por qué hacerlo de esta manera? A mí me parece, y esto es algo de lo que quisiera hablar al final de mi intervención, que los museos son lugares que mediante los visitantes son los que le dan vida a este museo, ¿no? A cualquier museo, a un espacio cultural, a una galería. Quien llega y observa la obra está teniendo un diálogo que es muy importante. Y además, cada pieza, ya sea fotografía, ya sea pintura, escultura, instalación, etcétera, durante el tiempo que la persona está observando esta pieza, la pieza se apropia de la mirada. O sea, ese es como, digamos, lo que yo siento, ¿no? Que hay un momento de reflexión que pasa evidentemente por el ojo, que pasa por el cerebro y que pasa por la emoción. O sea, entonces hay un momento ahí que es muy importante entre las piezas que están en los espacios culturales. Aquí, bueno, esta es una de las instalaciones que se presentó en el Museo Anahuacalli con una selección de miradas que, bueno, sirvió como la sala de selfie porque todo el mundo quería tomarse la fotografía con los ojos y era un pasillo muy lindo con estas miradas que colgaban desde el techo. Aquí esta es otra instalación, ¿no? En lo que es el estudio, que se le llama el estudio de Diego Rivera, que también es se puede ver ahí una colección. Fueron 300 ojos más o menos los que formaron la instalación, era un círculo. Y también fue muy lindo porque se invitó a participar a todo el personal del museo. Cosa que para mí fue muy, muy gratificante porque normalmente los custodios, la gente que está desde la dirección hasta
la gente de museografía y demás, normalmente cuelgan los proyectos, ayudan a los proyectos, pero no son, digamos, parte del proyecto. Y para mí aquí era muy importante que esta gente fuera parte del proyecto, porque entonces entendían de qué se trataba, tanto posar para un proyecto creativo, o sea, quien se sentaba enfrente de la cámara estaba siendo parte de mi proyecto creativo, y más adelante estarían colgados en el museo. Entonces, es entender de qué se trata un proyecto creativo y después pasar a ser parte de la obra. Entonces fue divino que la gente que fotografié llegaba con sus familias, y muchos de ellos eran gente que trabajaba directamente en el Museo Anahuacalli. Aquí esta es una de las imágenes que fueron resultado de este proyecto, y curiosamente, bueno, esta imagen que se llama El Guardián, fue muy increíble la coincidencia, porque resultó que la mirada, los ojos del guardián eran de un custodio del Museo Anahuacalli. Entonces, cuando él se vio en un formato de 80 por 1 metro, orgullosísimo me decía, soy el guardián. O sea, realmente se vinculó con la pieza, no nada más a través de la mirada, sino también a través de haber sido parte de este proceso creativo. Entonces son de esas pequeñas, bueno, de esas alegrías que uno tiene cuando integra a la gente dentro del trabajo, ¿no? Aquí hay otra imagen, ¿no? de esta serie, donde además, bueno, trato de que las imágenes coincidan y se puedan fundir las miradas con estas piezas prehispánicas. Digo, es muy largo todo el statement de este proyecto, pero quisiera pues, compartir con ustedes esta parte, ¿no? Aquí esta niña que vieron al principio, que la estoy fotografiando, y esta relación que tiene con esta pieza, en la cual, bueno, la pieza de piedra volcánica tiene una especie de tocado, de adorno, que es algo muy similar a lo que tiene esta chica. Entonces, para mí, evidentemente, este es un proyecto previo, ¿no? de años atrás, a este momento de la pandemia, en que todo nos ha cambiado absolutamente, ¿no? O sea, desde la cancelación de exposiciones, como comentaba Marianela, bueno, yo no sé cuántas exposiciones se han tenido que cancelar, mover de fecha, etcétera. Y el encierro nos ha llevado a muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces, quise abrir con esto, que es una cuestión abierta sobre la mirada y cómo actualmente todos, ¿no? O sea, todos estamos, los que tenemos el privilegio, como decía Adriana al principio, y de poder quedarnos en nuestra casa, aún así el miedo que circula afuera es latente, ¿no? No hay una persona con la que yo haya hablado que no haya padecido insomnio al principio de la pandemia, etc. Pero aquí este punto me lleva a algo que pienso que es muy interesante, cómo entraron las redes sociales en nuestra vida, ¿no? Y de repente, en este momento, ¿cómo llevaríamos a cabo esta dinámica, esta plática, si no fuera por las redes sociales? Pero pienso que es un gran medio de comunicación. Sin embargo, a un momento dado nos engolosinamos todos con las redes sociales, el Instagram, el Facebook, etcétera, etcétera. Y había momentos en los que uno podía estar en un restaurante viendo a 3 personas comiendo con el celular en la mano y platicando con otras personas, ¿no? En vez de estar disfrutando del momento. Entonces, esto es una especie de ironía, a la vez también pienso que es una lección, porque actualmente creo que dejaríamos
tenemos de mil amores el celular, las redes, el Instagram, con tal de abrazar a alguien que quisiéramos ver, o por tener una comida con las amigas o la familia y poder platicar y tener como esa relación personal de tacto y de contacto, y de que no representen un factor de riesgo, porque de repente yo creo que esto es un punto tremendo, ¿no? Cuando sales a la calle, y lo comentábamos, me parece que lo comentó Karen, que salimos a la calle con miedo y preferimos que nadie se nos acerque porque podría contagiar o lo podríamos contagiar. En fin, hay toda una serie de cosas que han cambiado nuestra mirada. Entonces, actualmente la mirada de todos está sobre algo invisible, o sea, nuestra mirada está sobre algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que solamente lo imaginamos o lo vemos en estas imágenes que circulan en los medios, ¿no? Como describía Marianela, ¿no? Esta pequeña cosa con estas salientes, que bueno, es una belleza. O sea, cuando ves una imagen del coronavirus, podrías dar una escultura extraordinaria. Sin embargo, es algo que produce y nos produce miedo y nos aterra. Entonces, yo pienso que en este momento, además de este miedo a salir y de que tenemos que estar confinados en nuestras casas y que la mirada ha cambiado hacia esto que no podemos ver ni tocar y que nos produce tanto pavor, los temas que se están trabajando actualmente, tanto los artistas, pero no solamente los artistas plásticos, los escritores, etcétera, digamos, en todas las disciplinas, sino creo que también en toda la sociedad se ha volcado en un tema introspectivo, muy importante. O sea, todos estamos introspectivos, nos acordamos de la niñez, todo el mundo está sacando fotos de cuando eran chicos. O sea, veo que hay como esta tónica general como de recuperación de la infancia, recuperación de lo que fue nuestra vida antes de la pandemia. Entonces, todo esto, bueno, se va permeando evidentemente también en la creación artística, el miedo, el tema de la soledad, por ejemplo, ¿no? Quienes no tienen a nadie más en su casa, el tema de la sociedad, el entorno cotidiano, como lo vimos en las imágenes que compartió Karen, eso es importantísimo, pero también la obra se ha vuelto autorreferencial, o sea, tanto por necesidad, porque yo no puedo salir a la calle a fotografiar ojos o a un museo, etcétera, sino que tiene que ser obra autorreferencial, y también creo que lo de hoy es el autorretrato. O sea, si recorremos Instagram, vamos a encontrar que hay muchísimos autorretratos más que nunca, ¿no? O sea, hablando de uno mismo, esta vista, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Es como habitar en uno mismo, ¿no? Y de repente, bueno, pienso también en este cineasta, ¿no? En Jonás Mecas, que hizo esta película de 5 horas maravillosa, en la cual filmaba cosas tan pequeñas, tan cotidianas, tan hermosas, el gato, ¿no? La luz. Todo eso siento que actualmente también los artistas estamos reflexionando sobre estos temas, ¿no? Ayer estaba yo colgando las sábanas y de repente pensaba yo en estas maravillosas imágenes de Manuel Álvarez Bravo del tendedero, ¿no? Decía, ¿cómo algo tan simple, tan cotidiano puede convertirse en un sujeto tan extraordinario, ¿no? Entonces, hay como todas estas reflexiones. Pienso también, por ejemplo, en los fotógrafos documentales, ¿no? Los que salen a la calle, que actualmente pues se han convertido en una suerte de fotógrafos de guerra. O sea, es exactamente lo mismo. Están arriesgando su salud, salen para documentar, pero a final de cuentas también existe este riesgo, como aquellos que van y que están fotografiando en medio de la guerra, que nosotros veíamos o vemos estas imágenes de guerra, y creo que a veces con tal bombardeo de imágenes que tenemos, ya no nos ponemos a reflexionar en torno al riesgo que corrió
aquel que tomó la fotografía en una guerra en Vietnam o actualmente saliendo a tomar fotografías en un hospital, por ejemplo, ¿no? Donde está este enemigo invisible circulando por todos lados. Creo también que hay un otro tema recurrente en las fotografías que veo, que es como estos emblemas de la pandemia, ¿no? Karen presentó estas imágenes, por ejemplo, del papel de baño. O sea, es increíble que al principio de la pandemia todo el mundo salió a comprar papel de baño. Nadie se explica por qué esos alteros de papel de baño, pero se convirtió en un emblema de la pandemia. El cloro es un emblema de la pandemia. La fibra con la que tallamos es un emblema de la pandemia. O sea, hay los guantes, los tapabocas, las caretas, en fin, nos queríamos deshacer del plástico y el plástico está de regreso, ¿no? Entonces, hay una serie de contradicciones muy interesantes en este momento y muchos temas para reflexionar, ¿no? Para reflexionar en torno a esto. Eso, todo esto me ha llevado a pensar, digo, he trabajado imágenes que todavía no están totalmente resueltas, por eso todavía no las quisiera compartir, pero lo que pienso es que el arte hoy por hoy es importantísimo, importantísimo en ambos sentidos, y por eso venía a cuento este proyecto de apropiaciones, que se llama apropiaciones porque la pieza se apropia de la mirada de quien la ve, pero también yo me estoy apropiando de la mirada y me estoy apropiando de la pieza para hacer mi propio trabajo. Pero entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los creadores? O sea, para el creador, digamos, este momento o el trabajar en nuestra obra es una forma de exteriorizar, por ejemplo, ¿no? Todas estas cuestiones que estamos sintiendo, el miedo, la incertidumbre, o sea, todas estas emociones que circulan todo el día en el cuerpo, porque es una cosa tremenda, no nos podemos apartar de ello, pero sin embargo, mientras estás trabajando, estás como reflexionando y a la vez estás como exorcizando un poco, ¿no? Todo esto que pasa, ¿no? O sea, ayuda a sanar un poquito el impacto que ha tenido en todos nosotros el coronavirus y el encierro, ¿no? Aunque, como dice Marianela, muchas veces cuando necesitas trabajar, bueno, quisieras estar encerrado trabajando. Claro que ahora estamos encerradas trabajando, pero no podemos desligarnos de todo lo que está pasando afuera. Esa es una realidad. Y para quienes ven o quienes leen o quienes escuchan la música que se produce, ¿no? Pues también es una ventana, ¿no? O sea, me llamó la atención que Adriana mencionó la palabra ventana, ¿no? Al principio, y que yo pienso que definitivamente el arte en cualquiera de sus manifestaciones es una ventana hacia afuera. O sea, gracias a que podemos ver películas y podemos ver y podemos escuchar música y podemos leer, tenemos estas ventanas hacia el mundo exterior, hacia otros mundos, ¿no? Otras ideas, otras formas de ver el mundo, pero también es una ventana a otros pensamientos, y eso creo que es muy importante, y creo que en este momento el arte ha sido el gran compañero de todos los que estamos en cuarentena. El arte ha sido el gran compañero, de una u otra forma, ahí está, ¿no? En películas, en obras, incluso monólogos, o sea, no, hay una cantidad infinita de cosas, que conciertos, que la gente está metiendo a las redes gratuitamente para llenar estos espacios. Entonces, el arte, bueno, pues ha sido el compañero en este momento. Hay una preocupación, digamos, que yo tengo en lo personal, que es respecto a las artes plásticas y que tiene que ver con la forma en que en estos momentos estamos viendo el arte, porque no es lo mismo la cuestión presencial que
el arte en una pantalla. Entonces, bueno, pues con eso termino mi intervención y pues espero que tengamos una plática después. Cris, muchísimas gracias por estas reflexiones y en efecto esperemos que más adelante podamos tener un poquito de plática al respecto. Voy a continuar con nuestras invitadas y les quiero presentar también con mucho gusto a María Cristina Luna Tamayo. Ella es la coordinadora de la licenciatura en Comunicación Visual de la Universidad de la Comunicación. Y bueno, pues siendo de casa, no podíamos dejar de invitarla a esta plática porque obviamente la comunicación visual me parece importantísima también para hablar de estas estrategias de la mirada y por supuesto también reconocer por qué tenemos a una gran cantidad de alumnado de la carrera de comunicación visual colaborando en la revista. Entonces, pues te agradecemos mucho, Cris, por todo este apoyo y voy a leer su currículum. Ella es licenciada en Teoría del Arte, maestra en Cultura. Su tesis de maestría la enfocó en el uso de la imagen como recurso pedagógico. Es también doctorante en comunicación con enfoque intercultural. A lo largo de su trayectoria docente y de investigación, se ha enfocado en el uso de la imagen y su transformación en la historia. Las áreas de interés y desempeño se centran en la antropología de la imagen, filosofía y cultura visual, mismos que la han llevado a tomar diversos cursos y seminarios, así como impartir seminarios de actualización docente. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en la organización de eventos académicos y colabora en instituciones afines a las áreas mencionadas. También es una colaboradora de Antidogma y le agradecemos mucho. Pues Cristina Tamayo, adelante. Hola, buenas noches a todos y a todas. La verdad es que creo que las preguntas en las que giró en torno esta plática, esta conversación y la forma en la que las diferentes ponentes han ido abordándolo, me parece como, ahora sí, como que retomar todo desde la comunicación, ¿no? Desde la comunicación visual y darle, pues de alguna manera, si no cierre, un comentario desde este punto en donde al final tanto el arte comunica como cada una de estas posibilidades, ¿no? Desde la imagen. Me quedaba pensando en cómo inicia la maestra Cordero y todas estas posibilidades desde los diferentes fotógrafos que retoma la propia obra de Marianela y de la maestra Kahlo, ¿no? Me hacen pensar un poco no nada más en estas posibilidades ya de artistas, ¿no? o de académicos consagrados, sino incluso el mismo camino que van tomando aquellas personas que se piensan dedicar a la imagen, ¿no? Que en este caso serían los estudiantes. Cuando hablamos, o cuando me planteaba esta pregunta de cómo se ve la realidad desde el encierro, creo que ahí es donde Adriana tiene toda la razón del mundo cuando habla de privilegios, ¿no? Porque el hablar de la realidad desde el encierro, pues evidentemente implica que podemos encerrarnos y que podemos tener una realidad a través de diferentes lentes, ¿no? En este momento, pues nuestro acercamiento es a través de una plataforma digital o, como mencionaba, puede ser desde Instagram o Facebook o todos estos alcances que incluso se pueden hacer círculos de tejido, ¿no? Con personas que están cruzando la frontera, ¿no? O sea, creo que estos privilegios y estas narrativas del encierro o las realidades desde el encierro nos permiten en realidad comprender y construir diferentes narrativas visuales, ¿no? Estas narrativas, al final de cuentas, yo las veo también como cómo se ligan con la siguiente pregunta que estaba o que se proponía para discutir es
qué tanto muestran o ocultan las imágenes circulantes, ¿no? La realidad es que para mí ha sido muy curioso, particularmente porque tuve que continuar con estas clases digitales, ¿no? Y resultaba bastante interesante ver cómo cuando había reuniones de trabajo, los profesores, ¿no?, buscaban las zonas que los hicieran ser más intelectuales, ¿no?, en donde hubiera más libros o donde se vieran más pinturas o donde hubiera, pues, una construcción de una realidad, ¿no?, una narrativa construida a través de una imagen de lo que quiero ser o lo que quiero representar, ¿no? Por el contrario, los alumnos que todavía estaban como muy distraídos con respecto a estas construcciones de narrativas visuales, pues daba lo mismo si se encontraban a contraluz o detrás de ellos había una pared blanca, ¿no? Porque lo que les interesaba en realidad era esta interacción con el otro. Creo que ahí es donde en realidad vamos nosotros construyendo estas imágenes, ¿no? ¿Qué tanto muestran o ocultan las imágenes circulantes? Pues creo que en realidad, y justo también lo mencionaban a lo largo de esta conversación, ¿no? Si bien las redes sociales han tomado mucho de nuestra realidad, pues evidentemente con el confinamiento esto duplicó el consumo de contenidos audiovisuales, ¿no? Del contenido propio de las redes sociales. E incluso incrementó también la producción de contenido en las redes sociales, ¿no? Hemos visto una infinidad de producción de TikToks, de cosas que, pues en algunos casos pueden tener un gran contenido, ¿no? O sea, que han servido para distribuir información que es realmente útil con respecto a la pandemia, pero que por otro lado también es un contenido bastante vacío y altamente criticable, ¿no? Entonces creo que acá el qué tanto muestran o ocultan las imágenes circulantes, creo que tiene mucho más que ver, y lo digo obviamente desde el punto de vista pues académico y de estudio de la imagen, propiamente de la comunicación, tiene que ver con el alfabetismo o el analfabetismo visual, ¿no? ¿Qué tanto conocemos y qué tanto vamos a comprender de la imagen? Es como vamos a construir nuestras imágenes y vamos a mostrar a partir de eso o construir estas narrativas audiovisuales a partir de eso, ¿no? Ahora, ¿qué reflexiones surgen desde la visualidad? Creo que desde un punto de vista muy, pues al final, como profesora, ¿no? Como coordinadora, creo que me ha tocado ver mucho y tratar de guiar y comprender mucho a los estudiantes, porque si bien nosotros vivimos la pandemia del H1N1, pues evidentemente eso no se compara en lo más mínimo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y si bien había pues cierta inseguridad y cierta crisis y si te intentabas mover de un estado a otro te recibían con pedradas, ¿no? Recuerdo que en ese momento yo viajaba a Guerrero y bueno, las carreteras eran peligrosas, ¿no? Ahora la realidad es que justo como mencionaban, esto se ha convertido en un miedo latente, ¿no? El salir simplemente es agotador porque o sea, estás pensando más en todo lo que tienes que cuidarte, de no agarrarte, no hacer, ¿no? Que al final el lidiar no solamente con esa parte como individuo, sino también como profesional, como coordinadora de una licenciatura en donde uno tiene que trabajar con profesores, pero también tiene que trabajar con alumnos. Me ha servido mucho ver no tanto el cómo he reflexionado yo a través de la imagen, ¿no? A través de las imágenes que yo produzco, sino ver cómo mis estudiantes, alumnos y alumnas, han reflexionado en torno a eso, ¿no? Y la verdad es que quisiera compartir con ustedes un proyecto de un estudiante que me pareció muy significativo, porque aborda diferentes inquietudes que ella ha tenido, ¿no? El proyecto se llama Isolation Magazine, y bueno, esto inicia en realidad a partir justo de la cuarentena, ¿no? O sea, para ella, en realidad esta idea de que nos íbamos a encerrar y que pronto iba a terminar el encierro, pues la realidad era
como muy práctica, ¿no? Bueno, nos encerramos en marzo, regresamos hacia el 30 de abril, no pasa nada, un mes encerrados, todo puede ir funcionando, ¿no? Pero mientras más iba pasando el tiempo, más ansiedad tenía, más inquietudes le generaba, y particularmente al ser una chica que es activista y que, bueno, de hecho también colabora con Antidogma, ¿no? Jacqueline López. De pronto, o sea, el enterarse que la violencia contra las mujeres ha ido incrementando, pues evidentemente ella necesita, ¿no? No solamente ponerle letra y palabra a lo que está sintiendo, sino también imagen, porque al final es una fotógrafa en ciernes, ¿no? Entonces ella empieza a hacer estas entrevistas con sus amigas, con sus compañeras, ¿no? Y empieza a darle toda una estructura y un diseño a estas entrevistas. ¿Cómo lo va a hacer? Lo hace a partir pues del FaceTime, desde Zoom, desde diferentes posibilidades. Hace una serie de entrevistas a las compañeras y les hace fotografías, ¿no? Y estas fotografías las va a editar y obviamente las va a ir subiendo para hablar de cómo cada una de ellas, ¿no? O sea, todas las colaboradoras, todas las entrevistas que realiza son mujeres, ¿no? Entonces va preguntando que a partir de 3 palabras definan esta experiencia del encierro, cómo es que ellas lo están lidiando, con qué música están trabajando estas emociones para poder ponerle palabras, para poder poner sensaciones, porque a veces justo pues es tan abrumador, ¿no? Que no hay una manera muy clara de poder manejar esto. Y entonces ella ha encontrado en estas entrevistas y en esta experimentación a través de la imagen, ¿no? Cómo se puede ir viviendo una experiencia que, pues si bien para nosotros, que ya somos adultos y que medianamente tenemos caminado y controlado nuestras vidas, pues una joven de escasos 20 y pocos años que apenas está comprendiendo cómo se siente, pues enfrentarse a una ansiedad, claramente le ha sacado del rumbo, ¿no? Y solamente a través de la imagen y a través de esta experiencia que ha tenido con estas entrevistas y con estas fotografías, pues es que ella ha podido encontrar mucha más tranquilidad y ha podido enfocarse en un solo proyecto, ¿no? Entonces creo que estas reflexiones, más bien que ella ha tenido a través de la visualidad, me parecen muy significativas. Me parece muy interesante ver cómo pues personas que apenas están introduciendo propiamente el mundo profesional de la imagen, empiezan a trabajarlo y empiezan a encontrar lo que pues obviamente artistas ya con una trayectoria, con una consolidación, pues lo han hecho a lo largo de su vida. Esta chica particularmente empieza a forjar este camino y empieza a encontrar en la imagen esta tranquilidad y estas respuestas, ¿no? Un poco que incluso, pues al final, o esa tranquilidad y dulzura que comentaba en su momento Marianela, ¿no? O sea, encontrar ese resguardo en la imagen, ¿no? Me parece que forma parte de estas reflexiones que artistas y comunicadores visuales están teniendo a través de la imagen. Y que al final de cuentas estas narrativas audiovisuales, ¿no? Si bien pueden ser de ficción, esta ficción en muchos sentidos puede, ¿no? Ayudar a construir una realidad que sea un poco más consoladora. Gracias. Cris, muchísimas gracias por tu plática, por tus comentarios. A mí me gustaría preguntarle a la audiencia si tienen alguna hacer, pueden alzar su manito y dejárnoslo saber, o también pueden recurrir
al chat de la plática para hacer alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerle a algunas de nuestras ponentes o hacer algún comentario personal sobre esta reflexión de la mirada en este contexto de pandemia. Entonces, no sé si alguna persona quiera hacer algún comentario por allí. O incluso las mismas invitadas que quisieran responder a la luz de... ¿Quién se anima? Vicky Nisri, adelante si quieren Vicky, abrir. si quieres abrir tu micrófono para que te podamos escuchar. Es Daniel el que quiere hacer el comentario. Sí, me quedé pensando, hace muchos años, yo creo en los 80s, tuve un gran maestro que en algún momento me dijo, ¿sabes qué? En la historia los que van adelante son los artistas. Y recuerdo haber pensado, no entiendo lo que está diciendo. Y a lo largo de los años he entendido que los artistas, con su sensibilidad, hay una forma en la que tienen de empezar a hacer el trabajo de digerir el acontecer y que realmente sí van adelante. Pienso que este evento del COVID, y ahorita lo estaba pensando oyendo a las participantes, realmente es una oportunidad única para observar la función del artista. O sea, creo que no solo es el quehacer, sino de hecho lo que el artista está haciendo, el trabajo que está haciendo para la sociedad, en el sentido de darse a la tarea de tejer y destejer en un momento de ansiedad, tal como lo hace Penélope, que realmente está de una manera manual haciendo ese trabajo de trabajar y contener ansiedad y, digo, hacer mucho del trabajo de la mirada, de pensar en su propia mirada y explorar la mirada. Entonces, para mí, estando en este evento realmente es muy iluminador, como una exploración como muy palpable de la función del artista en la sociedad y especialmente que se puede ver en un momento tan crítico como este. Entonces, se me hace fascinante poder, de hecho, verlo en acto, por decirlo así. Es lo que quería. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. No sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional o... no hay por... Aquí está. Gracias. Ahí estoy. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto escuchar y reflexionar esta parte que estamos viviendo. Estamos verdaderamente viviendo una experiencia que nos rebasa en todos los sentidos por la misma situación del miedo. Tenemos que trabajar con el miedo y al mismo tiempo tenemos que ser fuertes para no dejarnos arrasar por eso y al mismo tiempo tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros y es una situación tan compleja esta que estos espacios que tenemos de encuentro, pues nos ayudan, nos hacen sentir un poco de alivio, de escuchar otras voces, otras miradas y podernos sentir cobijados. Yo agradezco mucho esta labor que están haciendo. Es un aprendizaje. Me da mucho gusto ver a la maestra
Marianela de la Hoz, a la doctora Karen Cordero, que sigo y admiro por siempre su labor, y a todos y cada uno de ustedes, pues muchas gracias. El ser artista y estar encerrado, eso podría implicar abocarse más a la creación, pero bueno, en mi caso no ha sido así. Me he enfrentado con mis monstruos y eso me tiene un poco atorada. En un momento de esta pandemia dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo, me voy a enfocar, voy a producir, y pude hacer algo, pero llegó un momento de bloqueo terrible, de tantas imágenes que me estaban invadiendo, tanta información que estaba recibiendo de las redes sociales, de los medios, y a pesar de que uno cuida lo que ve, y a pesar de no estar todo el tiempo conectado a las redes, pues la misma situación te orilla a estar conectado y a seguir la información. Y entonces son estas situaciones que son tan complejas y que nos volvemos de nuevo aprendices, estamos aprendiendo de diferente manera, estamos tratando de salir adelante y de reencontrarnos. Y esta información y estas visiones y toda esta aportación que hacen, a mí me da mucho justamente para encontrarme, para volver a retomar mi camino. Se me hizo un nudo en la garganta al escuchar, al ver estas imágenes que no había considerado tanto en las redes. O esta obra de la maestra Marilena de la Hoz, verdaderamente se me hizo un nudo en la garganta, y me voy con esta reflexión de que tenemos que salir adelante, de que tenemos que encontrar nuevamente nuestro camino, nuestra estabilidad, porque también la muerte nos ha afectado mucho. Yo desafortunadamente he tenido la muerte muy cerca de familiares con esta situación del COVID, y eso también ha sido muy, muy lamentable y me ha afectado mucho, porque ni poderlos despedir se puede, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, les agradezco y perdón. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Qué amable por tu participación. Bueno, yo quisiera preguntar si alguien más tiene por ahí algún comentario o una pregunta, porque, bueno, a mí me gustaría... ¿Tú, María, quieres hacer alguna pregunta? Adelante, por favor. Adelante, por favor. Sí, más bien me gustaría hacer como un comentario. Pienso y me sorprende aunque estoy dentro, cómo las artes han ayudado en esta pandemia, ¿no? Cómo yo siento que, pues que nos han salvado de la locura a la sociedad, a muchos, ¿no? Y pienso que es un momento como de gran oportunidad para que se valore como este trabajo hormiga que hacen los artistas, ¿no? Como que siento que en algún momento pensaba en este juego que hacíamos de niños, como de si tuviéramos que irnos a Marte o una cosa así, ¿a quién escogerías, no? Y casi todos como que escogerían al médico, al maestro, así como si tienes a 5 personas, solo a 5 personas a los que puedes llevar, como a quién te llevarías, ¿no?
y pues bien pocos o quizá nadie escogía un artista, ¿no? Y pues pienso que en este momento, de verdad, las artes han hecho una labor social bien importante, bien importante y pues que agradezco y que es eso, ¿no? Como el motor del crecimiento, el motor de la creatividad, de la cultura, de la ciencia. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, María. Pues sí, justo ahora que mencionas esto, yo quisiera aprovechar la oportunidad para comentarle a toda nuestra audiencia, pues que el día de hoy estamos ya presentando Marte. Y bueno, comentarles la primera de ellas, tuvimos las mujeres, que era como toda una reflexión en torno a este tema de las no maternidades, y que obviamente la presentamos el día 7 de mayo, muy cercana a la fecha del 10 de mayo, y justamente para tratar de hablar de una nueva forma de ver también a las mujeres. La segunda plática que tuvimos fue sobre galerías, y tuvimos la oportunidad de platicar con Karen Cordero, con Pati Conde y otras personas que se sumaron a la plática de galerías. Tenemos Karen Uber, dije, ¿verdad? Dije Karen Uber. No, Karen Cordero es hoy. Karen Uber fue en la plática de galerías. Tuvimos también una plática interesantísima sobre payasas, las mujeres en el clown, las mujeres en la comedia, y que obviamente pues pone también en realce esta situación de cómo la mujer participando en otro tipo de actividades y sumándose, como en este caso a la comedia, pues le aporta también algo distinto, ¿no? Y entonces, bueno, fue una plática muy interesante. Tuvimos también una charla sobre teatro y qué pasa cuando no tenemos escenarios para realizar. Entonces, pues, en torno al tema. Tuvimos también una charla con Roxana Velázquez, la directora del Museo de Arte de San Diego. Tuvimos también otra plática sobre collage, haciendo justamente referencia a la celebración de un año de la edición de nuestro número 2 de Antidogma, del número 1, perdón, de Antidogma, hablando justamente del Festival Internacional de Collage. Tuvimos también la participación de Carmen Gaitán, la directora del Museo Nacional de Arte, que ella nos hablaba sobre esta nueva normalidad que se va a tener en cuanto a la visita a los museos y todas las cuestiones que aquí están implicadas. Tuvimos también una plática sobre curaduría y hablar un poco sobre la manera en la que la forma de organizar las exposiciones y tuvimos también una plática sobre cine, creadores y creadores de cine. Es una interesantísima plática sobre arteterapia, justamente a raíz de lo que decía Graciela, de la manera en la que la arteterapia puede funcionar para esto. Y no se está viendo. No sé si ahora me escuchen. ¿Ya se escucha? Ah, perdón. Y les decía, bueno, de esta plática de la sesión pasada de arteterapia, donde pues hablábamos justo de las posibilidades que tiene el arte para esta situación. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga por ahí algún comentario que nos quisiera hacer. Yo quiero darle las gracias a Graciela porque ella también me conmovió muchísimo. Y esa es otra de las cosas que me pasa todos los días. Lloro porque vuela la mosca. O sea, de pronto estoy barriendo y estoy llorando y no sé por qué y sí sé por qué. Y ya me dio mucho gusto también ver a Karen tejiendo. O sea, ya está como Penélope. Así que nada más eso. Sobre todo a Graciela un abrazo. Muchas gracias, Marianela. Y bueno, pues mencionarles que la próxima semana
como todas estas semanas anteriores, tenemos una charla. ¿Sí me escuchan? Sí. Es que aquí la cosa me dice que no, pero bueno, estos detalles también de la improvisación en internet, bueno, que nos ponen difícil la situación. La siguiente semana, el próximo viernes a las 8 de la noche, también tenemos a Viviana Camacho, a Vicky Nisri, que nos acompaña en la plática del día de hoy. La tendremos ahora como participante la próxima semana. Estará también Ingrid Zucaer y tendremos la participación de Benito Taibo. Y en esta mesa que hemos denominado De su puño y letra, la creación literaria en medio de la pandemia. Entonces, platicaremos un poco también sobre de qué manera esta amenaza del virus allá afuera, esta amenaza ha tocado las plumas de pues, diversas personalidades de la creación. Y bueno, se los voy a adelantar porque Karen hoy las mencionó, pero la siguiente semana y por única ocasión vamos a tener la plática el día 30 de julio, que es jueves a las 5 de la tarde, y hemos reunido a 3 panelistas que nos parecen muy importantes para hablar sobre el feminismo en el arte, que son justamente Lorena Wolfer, Mónica Mayer y por supuesto Ana Francis Moore. Entonces, este trío de expertas en la materia, pues van a acompañarnos en la última sesión que vamos a tener, la número 13 de esta serie de Sumarte por este momento. Entonces, a ver, aquí tenemos un comentario. Marianela de la Hoz, excelente trabajo y reflexión. La muestra de su trabajo concuerda con el tema central del foro. Excelente exposición, gracias, nos dice Ever Camacho. Y Carolina Escalante también nos dice muchas gracias por sus pláticas. Sin duda el confinamiento es un modo de vida especial que si se le puede encontrar facetas interesantes y que si ya sabemos aprovechar. Saludos. Bueno, pues eso nos comentan. Pues no sé si tengan algún otro comentario que hacer las ponentes, alguna de ustedes que quiera hacer algún, a manera de cierre, hacer algún comentario. Yo quisiera, pues, destacar, a mí me gustó, Marianela, en el momento en el que hablas de ese propio cuestionamiento de tu quehacer, en donde dices, bueno, ¿y yo qué hago? ¿No? Que creo que también es algo que, platicando con gente, mucha gente ha destacado de que todo lo que hacemos de pronto perdió sentido y hubo que reconfigurar nuestros andamiajes para repensarnos a nosotros mismos y nuestro quehacer diario. Y en ese sentido el arte también, yo lo llegué a cuestionar durísimo, ¿no? De pronto yo me muevo en este punto intermedio entre el arte y el activismo y ver cómo ahora, justamente como destacaba Graciela y destacaba también María, pues esta puesta en común de los artistas, no solo a través de donación de sus contenidos o de sus obras o de sus piezas, sino ya también de esfuerzos más conjuntos, como de donar trabajo para causas, o estas sesiones en sí mismas, el que ustedes donen su trabajo, porque finalmente es lo que están haciendo para pues exponer sus puntos de vista, lo mucho que nos enriquece en efecto y lo mucho que esto puede ser pues justamente lo que nos mantiene, ¿no? Y ahí es como regresar a la valía, esa misma que empezamos cuestionando. Gracias, Vicky, nos dice muchísimas felicidades, adelante con este trabajo importantísimo. Y pues eso, justamente, ¿no? Pues para cerrar, simplemente agradecerles nuevamente. Cristina Calo, muchísimas gracias. Cristina Tamayo, muchísimas gracias. Marianela de la Hoz, muchas gracias también por tu participación. Karen Cordero, por supuesto, te agradecemos también enormemente. Sabemos que estás ocupadísima y de un lado para otro, igual que todas, y que hayan tomado este tiempo para compartir con la audiencia sus vivencias y sus experiencias y sobre todo también su manera de hacer creación. Y justo ahorita están entrando una serie de comentarios. Claudia Cano desde San Diego también nos dice felicidades a todas. No hay que olvidar que pese al aislamiento hay acercamiento, sí, sin duda. Telma Mercado nos dice, soy estudiante de artes, estoy haciendo mi tesis sobre la relación entre arte, tecnología y sociedad.
Me sentí muy identificada con Marianela. Al principio sentí que mi vida no había cambiado, pero leyendo para escribir sobre la pandemia y cómo cambió nuestra vida, reconocí muchos sentimientos que había bloqueado, como la angustia, el miedo, etc. Finalmente, el arte sí tiene una función de terapia, ahora más evidente. Gabriela, Gaba, qué gusto saberte por acá. Muchas gracias a todas. Nos dice, me quedo con las imágenes y proyectos. Muy buena charla para revalorar las artes. Luego, LM nos dice, muchas gracias. Muy importante generar estos espacios de reflexión. Y pues también comentarles que tanto esta plática como todas las anteriores que hemos tenido, las iremos subiendo a nuestro canal de YouTube, las iremos incorporando a los materiales que ya tenemos ahí, por lo que les invitamos, por supuesto, a que lo visiten. Revista Antidogma en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y también mencionarles, si alguna persona quiere hacernos algún comentario, nos pueden mandar un correo electrónico antidogma.mx@gmail.com y decirles que la invitación para colaborar en la revista está abierta. Todas las personas que han participado en estas pláticas han ya colaborado con nosotros en los números anteriores o están por colaborar en este nuevo número de Antidogma, que lamentablemente pues también por la cuestión del confinamiento tuvimos que pausar un poco, pero que estaremos sacando próximamente nuestro cuarto número, en donde estaremos también incorporando parte de estas pláticas, la reflexión que de ellas salga, y por supuesto también pondremos en QRs todas estas sesiones de Sumarte que realizamos, y pues muchísimo material más que tendremos. De tal modo que, bueno, pues no habiendo más comentarios por parte de la audiencia y por parte de las ponentes, pues solamente agradecerles enormemente su participación. Qué rica charla, de verdad es que nos deja muy a gusto. Cada viernes cerramos con mucha ilusión después de haber estado tan acompañadas, virtualmente, pero acompañadas. Quisiera agradecer también la presencia de Imelda, de Antonio, que son Antonio Morales, Imelda, Miriam también, que está aquí con nosotras, que son colaboradoras y colaboradores de Antidogma, Judith Romero, que ha estado en nuestras pláticas, fotógrafa, y pues agradecerles enormemente, Pati Conde, muchas gracias por sumarte a la charla. Importantísimo también tener la presencia de las galerías, que nos han ayudado muchísimo desde el principio para tener presencia de Antidogma. Pues, Alfonsito, Poncho, muchísimas gracias, Alfonso, por parte de la Universidad de la Comunicación, y por supuesto agradecer a la universidad y a su rector, por supuesto Salvador Corrales Ayala, que ha tenido la confianza para este proyecto, y pues aquí estamos. Muchas gracias a todas y a todos quienes aceptaron esta invitación para sumarse esta noche. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí, gracias. Cuídense mucho. Sí, gracias, querida. Dejan y despejan. Ándenles. Miren.